Investigaciones del Gobierno Nacional y de la Escuela Politécnica del Litoral indican que hay altas posibilidades de que la intensidad del fenómeno del Niño sea moderada. Samantha. Sí, Andrea, los expertos afirman que la emergencia durará al menos 7 meses y dicen que en marzo será el pico más alto. Adriana Bermeo explica el pronóstico. El gobierno se basó en los datos de la emergencia que vivió el país entre 1997 y 1998 para elaborar el plan para enfrentar el fenómeno del Niño. El Ejecutivo concluye que hay un 84% de posibilidad de que la intensidad del Niño sea moderada. Esta información se confirma con un estudio realizado en 1997 y en el más reciente hecho por la Escuela Politécnica del Litoral, que establece 2 comparaciones, con la temperatura y el nivel del mar. En junio de 1997 la temperatura era de 29 grados centígrados y llegaba a una profundidad de hasta 100 metros. En junio del 2023 es de 27 grados centígrados y se extiende a una profundidad de hasta 50 metros. El nivel del mar en junio de 1997 era de 30 centímetros y subió hasta 48 centímetros. En junio del 2023 es de 20 centímetros y podría llegar a 40 centímetros en las semanas con las lluvias más intensas. Sin embargo, el oceanógrafo Franklin Ormaza advierte que cada fenómeno del Niño es diferente y los estragos que cause no siempre están determinados por las proyecciones. Científicamente, nunca hemos encontrado que un fenómeno del Niño sea igualito o muy parecido al otro. El fenómeno del Niño iniciará en Ecuador entre la última semana de noviembre y la primera de diciembre. Alcanzará el pico más alto desde el 8 hasta el 20 de marzo y finalizará en junio del 2024. Serán 7 meses de lluvias con una particularidad. Su intensidad será hasta 3 veces por encima de lo normal, según el informe de la SPOL. La fuerza del Niño llegará de forma paulatina a las provincias de la costa. Primero se sentirá en Esmeraldas, luego en Manabí, Santa Elena, Guayas, Los Ríos y finalmente en El Oro. La lluvia es solo una de las consecuencias de la emergencia. El Niño, que se gesta a 8.000 kilómetros al oeste del Ecuador, también causará la disminución de peces en las costas del país por el incremento de la temperatura del agua. El fenómeno del Niño se da sin una frecuencia fija en el país y se ha caracterizado por causar grandes inundaciones en las zonas costeras. Y esto debido a las lluvias torrenciales generadas por un inusual calentamiento de la temperatura del Océano Pacífico Oriental. Lenin Artieda ya está listo para las entrevistas de esta mañana en Contacto Directo y también en los estudios el comandante Carlos Zapata Cortés, director del Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada del Ecuador, INOCAR. Lenin, hay mucha gente que cree que ya está aquí, pero ¿para cuándo mismo llegará el fenómeno del Niño? Samantha, Fernando, el gobierno dice que será para septiembre o tal vez octubre que llegarán las primeras lluvias, pero con la naturaleza no existen los pronósticos exactos. Sin embargo, las fechas, las acciones, las afectaciones, las vamos a analizar con el comandante Carlos Zapata, director del INOCAR. Comandante, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Hoy vamos a hablar de hechos, comandante. ¿Se sigue calentando el mar? Así es. ¿A qué velocidad? Bueno, básicamente tiene una tendencia parecida del año 97. Inicialmente, lo que es la temperatura superficial del mar, nosotros la analizamos en 2 sectores. En el Pacífico Central, que es donde la analiza la NOAA. En ese sector actualmente tenemos anomalías estamos llegando a 1 grado, tal cual como se fue dando en el año 97. Y en la zona de nuestras aguas territoriales, que también tenemos una anomalía a la presente fecha de 2.5 grados. ¿Todavía se habla del 84% de probabilidades o ya va subiendo ese porcentaje? Todavía se habla del 84% de probabilidades. ¿Qué se necesita para que ese porcentaje se incremente? Que la tendencia que estamos actualmente se mantenga. Pero no existe nada que indique que la tendencia va decreciendo. Ya, es importante indicar que nosotros teníamos unas aguas extremadamente, se produjo un evento de aguas extremadamente cálidas en nuestras aguas territoriales. Tuvimos la presencia de Humboldt y eso logró que se enfríe, pero la tendencia teníamos muy elevada y lo que hizo que mantuvo la temperatura y se unió al patrón del 97. Entonces, y seguimos de ahí con una tendencia positiva. Y en el momento en que desaparece la influencia de Humboldt es que comenzarán las lluvias. Exactamente. Básicamente eso lo tenemos en la época lluviosa de diciembre a junio. Si comparamos la data de hoy con la de fenómenos del Niño anteriores, el que arrancaría a fines de 2023, comandante, será más intenso,
¿Será moderado? ¿Qué significa moderado? Ya, básicamente nosotros hemos planteado dos escenarios, un niño moderado y un niño de moderado a fuerte. El niño de moderado establecemos es la presencia de la época lluviosa que se da de diciembre a junio, más las aguas calientes. Es decir, vamos a tener unas lluvias probablemente sobre lo normal, es un niño moderado. Un niño de moderado a fuerte sería un niño donde hay un acoplamiento de otras variables atmosféricas, como son las ondas Kelvin, la oscilación Mendel-Julia, el índice de oscilación sur. Si acoplan todas estas variables y hace que sea un niño extremadamente fuerte, como pasó en el año 97. Y nada de eso se puede predecir. Eso, cuando ya llega la época invernal, es que se empiezan a ver los parámetros. Si en una época normal llueve 10, por poner un valor, con un niño moderado llueve ¿cuánto? ¿30, 40, 50? Más o menos llegan de un 10 a 20% más. De un 10 a un 20% más. Más, así es. Ahora, a todo esto, comandante, ¿cuál es el rol de INOCAR en el plan operativo? Ustedes lideran el EREFEN, pero también deciden sobre el operativo. Ya, básicamente nosotros en el Comité ERFEN lo que hacemos un seguimiento es de las variables oceanoatmosféricas, cómo se van desarrollando, cómo se van comportando y cómo los escenarios se podrían estar materializando en base a lo que hemos estado observando. Eso es lo que nosotros realizamos. Hay un protocolo establecido con la Secretaría de Gestión de Riesgos en el cual, en función de los índices, de los parámetros que hemos establecido, ellos hacen los cambios de alerta a la situación del país. Pero esta data, que cada vez es más específica, permite pues establecer acciones concretas en determinados ámbitos. Por ejemplo, ¿qué van a hacer con embalses y con represas que con más lluvias seguramente van a estar a tope y cuyas compuertas no se pueden abrir indiscriminadamente porque genera problema aguas abajo? Claro. Pues, como les decía, nosotros establecimos un índice y otros parámetros y actualmente estamos en un estado de observación que eso se materializa en una alerta amarilla. Básicamente, cuando ya pasemos al índice de un niño activo, eso pasaríamos a una alerta naranja. Cada uno de esos niveles de alerta tiene sus protocolos en los diferentes tomadores de decisión. Pero no son ustedes entonces quienes identifican cuáles van a ser los espacios que, por ejemplo, funcionarían como albergues. No, básicamente nosotros solamente analizamos las variables, cómo se va materializando el escenario y eso la Secretaría de Gestión de Riesgos, que es también miembro del Comité ERFEN, son lo que traslada hacia los tomadores de decisión con los diferentes grados de alerta. Pero sí dicen ustedes, por ejemplo, en este lugar en particular va a llover tanto que allí no se puede poner un albergue. O sea, eso ya es un tema de la Secretaría de Riesgos. De eso han venido trabajando en unos mapas de sensibilidad, precisamente una afectación de un evento de niño. Esos mapas de riesgo que presentaron son ante un eventual niño moderado. Y si llueve más de lo que se ha previsto, ¿qué pasa? ¿Hay que actualizar esos catastros de zonas vulnerables? Ya, los mapas que se ha realizado en la Secretaría de Riesgos son precisamente en base a la experiencia que hemos tenido de otros niños en las zonas vulnerables, precisamente. Y siempre cuando se materializa ya una amenaza, la obligación es mantener la alerta. O sea, nosotros, en el rato que se materializa un evento, digamos, de un niño moderado a fuerte, que lo que se hace, se van realizando observaciones, principalmente con imágenes satelitadas, para ir viendo por dónde se va expandiendo la amenaza. ¿Y cuáles son los elementos de análisis? El monitoreo climático, las previsiones que se hacen en función de la información que les llega de agencias internacionales, de las mediciones que realizan ustedes. ¿Qué más? ¿Qué otros insumos tienen? Ya, básicamente nosotros con el Comité ERFEN está conformado por varias instituciones del Estado. En el tema de INAMI, ellos lo que ven es lluvias y caudales de agua. Es lo que ve el INAMI. El INOCAR ve todo lo que son los parámetros físicos, temperatura, parámetros, el nivel del mar. En la parte química vemos todo lo que es oxígeno, temperatura, clorofila. Todos esos parámetros se van analizando y se va viendo los comportamientos que se tiene y se hace comparativos con eventos anteriores. Ahora, está bien esa data, sí, es importante sin duda, pero no es lo mismo que llueva mucho en un lugar que tiene muy buena infraestructura, que ha tenido pues mantenimiento, en donde han existido trabajos constantes, a que llueva mucho en un lugar donde no se ha hecho absolutamente nada y por ende se vuelve más vulnerable. ¿Quién hace ese análisis de lo que existe, de lo que no hay, de lo que se podría hacer en estos pocos meses que quedan? Ya, eso no entra dentro de la competencia del Comité ERFEN, eso es más lo que serían los gobiernos autónomos descentralizados y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Entonces, esa data que ustedes recogen, ¿se la entregan a los gobiernos autónomos descentralizados también? Y les dicen, señores, alerta, tienen que ponerse a trabajar sobre esto.
Ya, en cada una de las reuniones de los COEs, tanto nacionales, provinciales como cantonales, nosotros participamos con la presentación de la información y se entregan a los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Hay algún gobierno autónomo descentralizado que se haya acercado donde ustedes y les haya dicho, señores, saben que estamos preocupados, necesitamos que nos den más información, necesitamos una actualización, qué sé yo, semanal, quincenal, sobre estas variables porque queremos realizar trabajos? ¿Alguien, dígame que solo, aunque sea uno, ha ido a pedirles esto? Bueno, directamente lo hemos hecho a través del COE. Aquí la ciudad de Guayaquil sí tuvimos acercamientos que nos han pedido información. ¿Qué pasa con estos cantones que todavía siguen inundados sin que llegue el Niño, en donde aparecen de forma esporádica lluvias, pero que los golpean constantemente y que les generan un sinnúmero de problemas? Por poner un ejemplo, el Cantón Santa Lucía. Bueno, cada lugar del país es distinto, ¿no? Nosotros acabamos de pasar un invierno bastante fuerte. ¿Qué es lo que sucedió? Hubo una gran cantidad de precipitaciones, los niveles freáticos, es decir, el nivel del mar subió, o sea, se vio alimentado las aguas subsuperficiales en tierra. Entonces, por eso cada vez que hay una lluvia, hay una mayor afectación porque los niveles freáticos están altos. En el plan de medidas anticipatorias, ¿qué más hace la Armada y particularmente el INOCAR? ¿O únicamente ustedes se dedican al análisis de la data y a la transmisión de esta información? Sí, básicamente hacemos lo que es el análisis de la data y la transmisión de la información. Nada más. Sí, obviamente analizamos los escenarios. Siendo la zona costera la que más se afectaría y siendo la Armada quien se encarga, por ejemplo, del control de los puertos a través de las capitanías, ¿ustedes brindan algún tipo de taller de capacitación? ¿Tienen previsto desarrollar algún tipo de gestión directamente con la gente? Ya, en lo que tiene que ver con la información, estamos planificando hacer un plan comunicacional precisamente para que la gente empiece a entender lo que es el fenómeno del Niño, lo que se nos viene y que estén más preparados. Eso sí hemos venido realizando. ¿Y a cuántas personas han llegado hasta ahora? Básicamente lo hacemos a través de nuestros medios de comunicación, en lo que tiene que ver con el INOCAR, la Radio Naval, realizamos la difusión. ¿Y qué les dicen a la gente? ¿Cuál es esa información? O sea, básicamente se trata de explicar en términos muy sencillos lo que es el evento del Niño y cuáles son las consecuencias del evento del Niño. ¿Cómo se prepara, por ejemplo, un pescador para un fenómeno del Niño? Ya, lo que es el pescador artesanal, digamos, es el más afectado ante la presencia de un evento del Niño. Porque actualmente tenemos aguas cálidas. Las aguas cálidas, ¿qué significan? Una disminución de nutrientes. Es decir, la biomasa que tenemos en el agua tiene menos cantidad de comida y obviamente disminuye la biomasa. Al disminuir la biomasa, obviamente el pescador no tiene que reduce la cantidad de pesca. Algunas especies que son de peces, obviamente de ámbitos fríos, migran de nuestras aguas. Entonces, ellos se ven directamente afectados porque su pesca disminuye. Y eso ya está pasando. Y eso está pasando ahorita, se está materializando actualmente. Y con el paso de las semanas, pues se intensifica y los pescadores van a tener cada vez una situación más compleja. Hablamos de los artesanales y también de los industriales, ¿no? Porque este alimento se va a aguas más profundas en donde migran los peces y las redes ya no llegan hasta allá. Claro, en la pesca industrial, ellos lo que hacen, el esfuerzo de pesca, o sea, tienen que alejarse mucho más para lograr capturar la especie que ellos están interesados. Tienen que irse a aguas que no estén tan cálidas. Así es. Identificadas ya las zonas que van a tener afectaciones, ustedes lo han hecho, han dicho que va a ser la zona litoral, pero ¿cómo llegaron ustedes a la conclusión de que primero el Niño afectará a Esmeraldas, luego Manabí, luego Guayas, luego El Oro? ¿Qué les permite llegar a decir que va a ser así? Ya, a ver, las regiones de nuestro país tienen diferente climatología. La región costera y obviamente Galápagos está directamente afectada por el océano y la zona de convergencia intertropical, que es la que nos da la estacionalidad de lluvias. Esos son los principales parámetros que afectan a la zona costera. Tanto la sierra como el oriente tienen otras variables atmosféricas como la Amazonía, el Alta de Bolivia, entonces tienen patrones completamente distintos. Entonces, cuando se estableció el plan, se vio que las zonas más afectadas por la materialización del evento del Niño sería la zona costera. ¿Únicamente lluvias? ¿Es el único efecto que tiene el fenómeno del Niño para el Ecuador? ¿Qué pasa con otros países? No sé si esto tenga algún tipo de incidencia, por ejemplo, con la formación de huracanes. Se intensifica, se debilita, y hablo ya no del Pacífico, sino más bien del lado del Atlántico. Bueno, en nuestro país no solamente son lluvias, como habíamos conversado, es el calentamiento del océano y el aumento del nivel del mar. Ahorita tenemos un aumento del nivel del mar de alrededor de 20 centímetros, tanto en Galápagos como en el continente. Entonces, obviamente, ese aumento hace que los oleajes de aguajes que son frecuentes en la costa
tengan una mayor afectación porque pueden entrar más costa hacia adentro. Entonces, ese es el primer factor. En lo que tiene que ver afectaciones en otros países, el Niño no golpea igual a todos los países. En el caso de Sudamérica, en el Pacífico, a Colombia generalmente eso les provoca sequía. A Chile, a Perú hay aumento de lluvias. Hay afectaciones en Venezuela, en Brasil también tienen afectaciones del Niño global. Carlos Zapata, director del INOCAR. Gracias, comandante, por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Muchas gracias.